Bueno, nuestro tema de hoy entonces es los alcaloides. Los alcaloides. ¿Qué concepto, qué idea, o generalmente cuando hablamos de alcaloides, con qué lo asociamos? ¿Qué me dice por el chat o en el audio? Alcano, cocaína. ¿Con qué asociamos los alcaloides? Bueno, alcano, no necesariamente calor. Bueno, hay diferentes. La palabra alcaloide, de pronto, así como esto no nos suene a muchas cosas, aunque bueno, hay una parte que sí es con los álcalis, pero ya nos referimos un poquito a eso. Sí, por lo general, cuando uno escucha alcaloides, se refiere a drogas, ¿no? A drogas ilegales. Pero los alcaloides son mucho más que eso y la única función de ellos no es la negativa. Hay algunas cosas o hay algunos aspectos para los que se utiliza y de pronto nosotros ni siquiera nos hemos dado por enterados que esas sustancias sean alcaloides, sino que simplemente lo asociamos a cocaína, lo asociamos a todas estas drogas que son de tipo psicoafectivo. Psicoade- sí. Entonces pasamos a definirlos. ¿Qué son? ¿Qué es un alcaloide? Entonces, un alcaloide es un compuesto orgánico. Generalmente son compuestos tipo amina, ¿sí? Son compuestos tipo amina que podemos encontrar, aunque hay de origen animal y hay de origen bacteriano, pero la mayoría de los alcaloides los vamos a encontrar a nivel del origen vegetal, por lo menos los más conocidos. De hecho, las plantas tienen los principios activos de muchas sustancias que hacen parte de medicamentos, de diferentes tipos de fármacos. Entonces, el origen es de tipo vegetal. Ya les había dicho que son sustancias nitrogenadas, particularmente encontramos muchos enlaces de tipo amina, sobre todo aminas terciarias. La mayoría se forman a partir de los aminoácidos. En microbiología hemos hablado de los aminoácidos, que son los constituyentes de las proteínas. Como vienen de las plantas, pues las plantas tienen aminoácidos y a partir de esos aminoácidos, en el metabolismo de las plantas se forman los alcaloides. El carácter es básico, son sustancias básicas y de ahí viene el nombre. Los álcalis son los mismos que las bases, ¿sí? Los álcalis, hidróxidos o bases son exactamente lo mismo. Cuando uno dice que una sustancia es alcalina, se refiere a que su pH es básico, entonces es superior a 7. Tienen una estructura muy compleja, hay alcaloides que tienen muchos ciclos, entonces son estructuras complejas, son tóxicos en su gran mayoría, tienen actividad fisiológica incluso a dosis muy bajas, es decir, no se necesita una gran cantidad de un alcaloide para que funcione o haga un efecto en el organismo. Pueden ser dosis muy bajas, pero esas pequeñas dosis también alteran. Eh, Se pueden precipitar, es decir, se pueden obtener con ciertos reactivos, hace que estas sustancias se precipiten, sean sólidos, digámoslo así, eh, a partir de sustancias en las que son insolubles, son sustancias peligrosas o de efectos imprevisibles a diferentes dosis y organismos. Es decir, no toda la gente funciona de la misma manera frente a diferentes tipos de alcaloides, inclusive aquellos que se consideran como para tratamientos médicos. Entonces, siempre deben ser controlados porque no todos los organismos reaccionan igual frente a este tipo de sustancias. Bueno, entonces, ¿de dónde viene la denominación alcaloide? Ya hace un rato se los había dicho. Sin embargo, pues ya más específicamente, esta palabra fue ya designada por W. Meissner en el 1819, primer cuarto del siglo XIX,
para nombrar compuestos que se encontraban en los vegetales y que poseían carácter básico. Por eso les decía álcali, alcaloide, de ahí lo sacó. Y ya más o menos sobre 1910, otros dos científicos, Winterstein y Trier, le dieron una definición más amplia. Entonces ya no solamente hablaron de que existen alcaloides a nivel vegetal, sino también que se encuentran en el reino animal, ¿sí? Allí también se pueden obtener algunos tipos de alcaloides. ¿Por qué son importantes? En los vegetales son los productos de la excreción de los vegetales, del metabolismo de los vegetales. Entonces, dentro de su estructura, eh, dentro de digamos, los nutrientes que reciben las plantas, dan como resultado la producción natural de este tipo de sustancias. Tienen función defensiva en las plantas para parásitos o para insectos porque son tóxicos, ya habíamos mencionado eso. Entonces, las plantas para eso los producen como mecanismo de defensa. Eh, Permiten el almacenamiento de nitrógeno porque todos ellos son sustancias nitrogenadas y las plantas necesitan nitrógeno para su crecimiento. Entonces, por esa razón, es importante la presencia de los alcaloides en las plantas. En el ser humano se utilizan como sedantes, como tranquilizantes, como analgésicos, ¿sí? Son estimulantes cerebrales en el caso de a las personas que tienen problemas, por ejemplo, a nivel de depresión se utilizan ciertos estimulantes cerebrales que también son alcaloides. Son antihipertensivos, entonces las personas que tienen problemas de tensión alta, los medicamentos que toman tienen principios de alcaloides. Son antisépticos respiratorios, entonces para la limpieza de los pulmones, vasodilatadores para los casos de las personas que tienen problemas con la la tensión arterial. Entonces, dentro de los problemas de la tensión es que no permiten no circula adecuadamente la sangre, entonces se necesita dilatar los vasos sanguíneos para que la sangre pueda seguir circulando. Entonces, algunos de ellos son vasodilatadores y otros son antitumorales, ¿sí? Entonces, evitan o hacen parte sí, evitan que se formen los tumores, que son células que tienen unas mutaciones y se van agrupando, formando unos tejidos, unas bolitas, unas masas, que es a lo que se le llama tumores. Entonces, esa es la importancia que tienen los alcaloides para el hombre, para el ser humano. ¿Cómo es su estructura? Tienen carbono, nitrógeno, hidrógeno principalmente, y en algunos casos pueden tener oxígeno y pueden tener azufre, teniendo en cuenta que son compuestos que vienen de los aminoácidos y los aminoácidos tienen este tipo de compuestos. En el nitrógeno puede formar parte del ciclo o puede no formar parte del ciclo, aunque en la mayoría de los casos los vamos a encontrar haciendo parte de los ciclos. Y se nombran con la terminación ina. Por eso alguien mencionaba por ahí la cocaína, ¿cierto? Pero son muchos más, ¿sí? Ya vamos a ver ahora en un rato algunos de los alcaloides pues, más importantes que hay. Es importante tener en cuenta que cuando los alcaloides no tienen oxígeno, son líquidos a temperatura ambiente, son volátiles y tienen un olor característico. Es decir, cada alcaloide se puede identificar por su olor. En el caso de los que no tienen oxígeno, que son líquidos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una estructura de un alcaloide que es sin oxígeno. Fíjense que el nitrógeno está haciendo parte de los ciclos. En el primer caso tenemos uno de tipo aromático y acá tenemos un ciclo que es de tipo alifático. Entonces es la estructura de un alcaloide sin oxígeno. Y por otro lado tenemos los que son con oxígeno, que son sólidos a temperatura ambiente, son cristalizables, son incoloros o blancos generalmente, incoloros o blancos. Y aquí tenemos una estructura de un alcaloide con oxígeno. Entonces fíjense acá
que en los nitrógenos está haciendo parte de los ciclos y estos además tienen oxígeno, doble enlace con enlace tipo carbonilo cetona, ¿no? Entonces, generalmente los vamos a encontrar así. Por eso les decía que las estructuras de los alcaloides son complejas, porque por lo general son estructuras cíclicas, ¿sí? Por lo general son estructuras cíclicas y vamos a tener varios ciclos unidos en una sola estructura. Bueno, ahora, ¿cómo se extraen los alcaloides? Por lo general, la extracción de alcaloides, bueno, hay más o menos unos 5.000 alcaloides diferentes y todos son, pues, de naturaleza alcalina, es decir, todos son básicos y los métodos de extracción también varían. Casi siempre se extraen con agua o con algún ácido, ¿sí? Lo que se hace es colocar, por ejemplo, dependiendo de la parte de la planta donde esté el alcaloide, algunos serán en las hojas, otros en las raíces, otros en las flores. Entonces lo que se hace es ponerlos en el caso con agua, se utiliza el vapor de agua. Entonces se colocan las plantas en, en una solución acuosa y por medio del arrastre del vapor de agua va extrayendo estas sustancias. Y en otras ocasiones se utilizan ácidos. Entonces se disuelven en ácido y en esa disolución, recuerden que los ácidos y las bases se neutralizan. Entonces, como tiene un carácter básico, permite generar la extracción de este tipo de sustancias. Hoy en día se utilizan otras estrategias, otros métodos, como es el caso, por ejemplo, de los fluidos supercríticos y especialmente el dióxido de carbono supercrítico. Entonces, se hace pasar dióxido de carbono, que es una sustancia inerte, no reacciona, y a través del vapor del dióxido de carbono a una determinada presión y temperatura, por arrastre también nos va sacando este tipo de compuestos de las diferentes plantas. ¿Sí? Eso hablando en términos de extracción eh, a partir de las plantas. ¿Cuáles son las fuentes de los alcaloides? Es decir, ¿de dónde a nivel B? ¿Cuáles son las plantas a partir de las cuales se obtienen estos alcaloides? Entonces, en primer lugar, tenemos la planta denominada coca. Esta planta es de la familia de las Ericiláceas. Generalmente se encuentra en climas andinos, ¿no? En la zona de los Andes, por eso lo hay en Perú, en Bolivia, en Colombia, por todo donde pasa la cordillera andina, ahí se encuentra la planta coca. Y hay varios alcaloides que salen de allí. Uno es la cocaína, la otra es la tropacocaína, la truxilina, la cinamilcosina y hay otros más. Entonces, como les decía, no es uno solo, las plantas no tienen uno solo porque ellas los utilizan para sus mecanismos de defensa. ¿En dónde se encuentra? En las hojas, ¿cierto? En este caso, en las hojas. Hay otras plantas que es en las raíces, otras que es en las flores. En el caso de la planta de coca, el alcaloide se encuentra en las hojas. ¿Qué usos tiene? Tiene usos como anestésico, es decir, para el tema de dolor. Ahí se utiliza. Y en el uso extramedicinal, entonces es como droga. eh, Básicamente lo utilizan para evitar sensaciones de hambre, de sed, de fatiga, o sea, porque afectan directamente al sistema nervioso central y entonces impide que el organismo, digamos, genere este tipo de sustancias. Compite con, bueno, ahorita que ya lo explique como tal, porque estamos hablando desde la planta, ya les explico cómo funciona a nivel del sistema nervioso central. Es bastante tóxico, bastante adictivo y en dosis superiores a 0,5 gramos tiene efectos gravísimos para el organismo, genera calambres, problemas respiratorios.
Y pues hay personas, bueno, sobre todo a nivel de los indígenas, que son los que mastican la hoja de coca. Entonces, esa masticación también tiene unas consecuencias negativas. Hace que la piel sea amarillenta, que sea flácida, que la pueda caminar correctamente, o sea, tiene pérdida en cuanto al equilibrio, los ojos hundidos, el aliento tiene problemas digestivos y como afecta el sistema nervioso, pues también ser personas mal geniadas, hurañas, las utilizan este tipo de alcaloide. Otra planta de la cual se obtienen alcaloides es la cicuta. El nombre científico es Conium maculatum, es de la familia baldíos, escombros, jardines abandonados, o sea, es una planta que crece así muy silvestre, digámoslo de alguna manera. No es que se requiere cultivo como tal, sino que ella crece en terrenos baldíos. ¿Qué alcaloides tiene? La conidrina, la coniceína y especialmente la conicina, que es la más tóxica de todas. ¿En dónde? En las hojas y en el fruto. ¿Sí? En las hojas y en los frutos se encuentra. ¿Para qué se usa? Para analgésicos locales, es decir, también para el tema del dolor, pero que está concentrado, que está localizado. La toxicidad es muy alta, ¿sí? De hecho, de la cicuta se considera venenosa, es venenosa. ¿Qué síntomas genera el consumo de pues o a partir de esta planta? Dolor de garganta, diarrea, vértigo, debilidad muscular, pulso débil y se paralizan los músculos de la respiración. La persona pues termina muriendo de un fallo respiratorio, de un paro respiratorio. La planta que está involucrada o que tiene un contenido de alcaloides es el tabaco. El nombre científico es Nicotinia tabacum, es de la familia de las solanáceas, se encuentra en casi todos los lugares, en la mayoría de los continentes encontramos nicotina. El alcaloide es ese, nicotinia, y entre las hojas de tabaco es donde se encuentra. Eh, utiliza como insecticida para animales y plantas. En cuanto a la nicotina, tiene un alto grado de toxicidad, es supremamente tóxica, produce la muerte por parálisis cardíaca, ¿no? Parálisis del corazón. Eh, los síntomas: estómago, diarrea, debilidad del pulso, ¿sí? Parálisis, ya lo habíamos mencionado, a nivel del corazón. Otra planta, y esta es la última de las plantas que vamos a mencionar, donde se encuentran alcaloides y varios de ellos es el opio. Es un narcótico, la palabra narcótico significa que produce narcosis y eso es un estado, este, ¿sí? Afecta el sistema nervioso central. Entonces, en este caso, lo que se hace es desecar las cápsulas verdes de esta planta, ¿sí? Es la amapola del opio. Entonces, aquí ustedes ven el dibujo, esas cápsulas verdes que aparecen ahí, que es de la flor, se desecan, ¿sí? Se hace que pierdan la cantidad de agua que tienen y, bueno, tienen propiedades analgésicas similares a las endorfinas o la adrenalina, son producidas cuando usted tiene algún dolor, cuando usted se golpea, cuando se corta, bueno, cuando alguna situación que le genere a usted dolor, el organismo empieza a generar unas sustancias que se llaman endorfinas. Entonces, las endorfinas es el mensaje como que manda el cerebro para que usted deje, ¿sí? Cuando usted siente el dolor, para minorar esa sensación hasta el punto que usted ya no hace eso. Estas plantas tienen una propiedad analgésica igual que lo que sucede con las endorfinas, pero entonces si su organismo no necesita producir endorfinas para inhibir la sensación de dolor y las personas lo consumen, lo que van a hacer es sensibilidad a nivel de su organismo. Entonces, en este caso, ellas ocupan los receptores nerviosos de las endorfinas
y tienen ese mismo efecto. También tienen un tema de comportamiento. Entonces, hay que hacer teoría aparte de los alcaloides que salen de esta planta. Son los derivados, así se llaman, la morfina, la heroína y la codeína. Esas son las que salen del opio. Ahora sí, entonces vamos a hablar de los alcaloides. Lo que vimos ahorita es de salen. ¿De qué plantas salen esos alcaloides? Y ahora nos vamos a referir a los alcaloides propiamente dichos. El primero, la cafeína. Es uno de los que menos consideramos alcaloides. Decía, en la mayoría de los casos creemos que los alcaloides son solamente drogas ilegales. No, la cafeína es un alcaloide y ahí entran varios. Está la mateína y la teína que tienen la misma estructura y la guaranina, que es la que venden en el extracto de guaraná del Vive 100, es un alcaloide. Entonces, fue descubierto en 1819 por Rush y, como les digo, si es el mismo alcaloide, pero dependiendo de dónde los le dan un nombre diferente. Entonces, si es del café, es la cafeína. Si es del guaraná, es la guaranina. Si es del mate, que es una bebida común en Argentina, entonces se llama mateína. Si es del té, teína, pero son iguales, es el mismo alcaloide. De la familia de la metilsantina, es un estante adictivo del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué produce? Resistencia al cansancio para las personas que efecto, porque no en todos, por eso les decía que los organismos son diferentes. Entonces, hay personas que tomen o no tomen café, igual se van a dormir. Entonces, no hay ningún inconveniente con eso. Eso es del organismo. De resistencia al cansancio. Pero la sobredosis, hay que acostumbran al día tomarse 9 y 10 tintos. Eso ya es una exageración y aumenta la cantidad de cafeína en el cuerpo. Entonces, insomnio, de nerviosismo, porque fíjense que afecta el sistema nervioso autónomo y se utiliza como pesticida natural contra ciertos insectos comedores de plantas. Entonces, en la planta lo genera como pesticida. En usos medicinales hay en cafeína, como los que son para las personas que tienen, no sé, que ni me he sentido ahora. Para las personas que tienen problemas de migraña, ¿cierto? Las pastillas, los medicamentos para la migraña tienen cafeína, ¿sí? Entonces se utiliza contra la cefalea. Hay una por ahí que creo que se llama fencafén o algo así. Entonces tiene cafeína eh, en su composición precisamente para los dolores de cabeza. Se utiliza para el asma bronquial en medicamentos recetados por médico, ¿no? Y para cólicos de la vesícula biliar. Cuando la vesícula tiene problemas, genera unos dolores bastante fuertes. Entonces, para esos cólicos se utiliza la cafeína. La fórmula C8H10N4O2. Fíjense que tiene oxígeno, por lo tanto, es un alcaloide que vamos a encontrar como sólido a temperatura ambiente. El segundo alcaloide, la cocaína. Ya dijimos que salía de la hoja de la coca, estimulante adictivo del sistema nervioso central, no del autónomo, del sistema nervioso central y concretamente del sistema dopaminérgico. Resulta que en nuestro organismo produce unas sustancias que se llaman dopaminas y esas dopaminas pues tienen una función o tienen unos momentos característicos para ser producidos en el organismo. Cuando se generan externamente o hay un exceso de estas sustancias a nivel externo, pues se puede generar un daño en el sistema nervioso central y son las personas que consumen cocaína terminan enajenadas, es decir, no son dueñas de sus actos, poco a poco van perdiendo sus funciones cerebrales porque le están afectando directamente al cerebro, pues todas las sustancias que allí hay. En un caso, digamos, médico se utiliza como anestésico, pero pues esos ya son casos muy especiales, o sea, uno no va a que le pongan anestesia y le ponen cocaína, no.
Esos son casos específicos que hacen referencia a situaciones, digamos, muy extremas, dolores muy extremos y casi siempre se asocia a pacientes terminales, como en el caso de la morfina, que tienen eh, enfermedades que ya los dolores son insoportables y que pues médicamente no hay mucho que hacer. Entonces, la fórmula química C17H21NO4, es decir, se encuentra en estado sólido también a temperatura ambiente. La heroína. La heroína fue sintetizada en 1883 por Heinrich Dresser a partir de la morfina, que es otro opiáceo. Eh, eh, Tiene efectos estimulantes extremadamente adictiva, ¿sí? Extremadamente adictiva. La persona pues que llega al consumo de este tipo de alcaloide rara vez va a salir de ahí. Es el de acción más rápida, es más potente que la morfina, pero su efecto es menos duradero. Por eso hace que la persona cada vez tienda a consumir más hasta que se genera la muerte, porque esta sustancia es muy tóxica y es muy dañina y muy adictiva. El uso es solamente como droga ilegal, o sea, no se utiliza para nada más porque, como les digo, a nivel médico no es viable su uso. Es sólida, tiene presencia de oxígeno en su estructura. Los cristales guacanemes pueden ser de cualquiera de estos, porque es que las drogas sólidas se pueden presentar en cristales y pueden ser en transparentes o pueden ser blancos. Entonces, la mayoría de ellas son sólidos cristalinos, por eso hablamos de cristales. Ok, la morfina. La morfina también se extrae del opio. Es conocida desde 1688 y fue aislada en 1800 por Derrot. Básicamente el nombre es por Morfeo, que era de la mitología griega del sueño, eh, porque es muy, o sea, en cuanto a sus características y sus afectaciones en el sistema nervioso central, genera mucho daño. Se utiliza porque tiene propiedades narcóticas muy altas, es decir, lo que les decía, control del sistema nervioso central y pues es muy anestésica. Por eso es el tema de la morfina para las personas que tienen dolores muy agudos a nivel médico. Es bastante adictiva también, es lo que más se utiliza contra los dolores extremos, la morfina. También es sólido, a pesar de que ustedes lo ven ahí, pero el líquido es como decir la sustancia, la mezcla de sustancias que tiene la planta, pero ya cuando se extrae específicamente la morfina es sólida. La nicotina entonces se extrae del tabaco, es el principal componente del tabaco, y el nombre es por quien lo descubrió, que fue el señor Jean Nicot. Él introdujo el tabaco en Francia en el año 1560. Desde ese entonces se viene produciendo ese veneno para el organismo que es el cigarrillo. En bajas dosis se considera un estimulante, causa la adicción al tabaco como tal, pero recuerden que el cigarrillo no es solo nicotina. El cigarrillo tiene 1500 compuestos, de los cuales la gran mayoría son venenos, ¿sí? Por eso termina generando enfermedades graves a nivel respiratorio y acabando con los pulmones. El uso principal de la nicotina es, imagínense, es como insecticida, es para matar insectos, no tiene ningún uso benéfico, no tiene ninguna función positiva en ninguna parte del organismo. La nicotina como tal es un veneno y es un veneno muy potente, entonces por eso se utiliza como fumigación. Es líquida a temperatura ambiente y es uno de los alcaloides que no tiene oxígeno. ¿Sí? Fíjense ahí en la fórmula química, C10H14N2, no tiene oxígeno en su estructura.
Continuamos. La estricnina. La estricnina es extraído de la nuez, mira que está, la planta, la nuez vómica. También es un potente y es estimulante del sistema nervioso central. Entonces, no es recomendable para absolutamente nada el uso de la estricnina porque básicamente es un veneno, se utiliza para matar ratas. La estricnina es el principal componente de todos los raticidas. ¿Sí? Es también sólido a temperatura ambiente y forma sales con los ácidos. ¿Sí? Forman sales con los ácidos. Eso en general podemos decir de la estricnina. Continuamos con la emetina. La emetina es un alcaloide que está relacionado con una planta que se llama ipecacuana, perdón, ipecacuana. Y tiene uso principalmente en las paredes del intestino y en el hígado. Produce insuficiencia cardíaca, enfermedades renales, hepáticas, neuromusculares y pues está contraindicada también para las mujeres en estado de embarazo. ¿Por qué? Porque esto produce funciones eméticas que tienen que ver con generar vómito, ¿sí? Más que todo ese tipo de cosas. Se usa con precaución en pacientes de la tercera edad y pacientes debilitados y tiene que evitarse el contacto con las mucosas porque es irritante. O sea, se utiliza en algunos casos, por ejemplo, cuando las personas han consumido, o sea, a nivel médico, ¿no? Cuando las personas han consumido alguna sustancia tóxica para provocar el vómito, entonces se utiliza sustancias que contengan esta emetina. ¿Qué reacciones adversas tienen? ¿Qué causa a nivel negativo? Rigidez, pérdida de movimiento en el músculo, debilidad e inflamación muscular en el sitio donde la colocan porque manejan inyecciones de esto, diarreas, náuseas, vómitos, mareos, cefaleas, dolor de cabeza, ¿no? Cefalea es dolor de cabeza. Ok, continuamos con la papaverina. La papaverina se extrae también de la amapola del opio, de la flor. Es es un alcaloide sólido, presenta oxígeno, es un relajante muscular y en el caso de las personas que lo consumen en grandes dosis les puede generar arritmias cardíacas. Eh, en el caso de de los efectos secundarios, entonces está el enrojecimiento facial, la taquicardia, somnolencia y problemas a nivel gastrointestinal. Esa es la papaverina. Listo. Continuamos con la quinina. La quinina es también sólida, se extrae del árbol de la quina, pero este árbol tiene que ser maduro, no es un árbol joven, sino que tiene que ser cuando usted ya tiene por ahí por lo menos 15 años. Lo que hacen es cortar y quitar la corteza del árbol, arrancarla y secarla. Tratamiento de la malaria. De ahí sale también una sustancia que han nombrado mucho en este tiempo, que es la cloroquina. La cloroquina la han mencionado como uno de los posibles tratamientos del COVID-19 porque ella tiene unas propiedades relacionadas con eh, digamos, la eliminación de bacterias. Es muy potente para ese tipo de cosas. Entonces, Hasta la próxima. Creí que había sido yo en internet. Bueno, ya sabemos las bases para montar nuestro severo estilamiento de Uy, marihuana, cocaína. cocaína en la lata.
Cualquier interesado al inbox. Ay, No me Ven, está. y el C20H24N2O2 es la quinina. Entonces, eso es sí, extraído del profe, árbol te de la quinina escuchamos. cuando este tiene 15 años, ojo, 15 años porque está madurado. Ah, hola, profe. Estaba terminando de dar la explicación, profe. Sí, te estoy escuchando todo el tiempo. El sonido no se perdió, no te preocupes. Ok, entonces la quinina o cinchona, les decía que es un alcaloide natural, es blanco, es cristalino, para lo que estabas preguntando ahora, Guacaneme. Ellos son así, ya vienen con esa estructura cristalina una vez se extraen y tienen propiedades antipiréticas, antipalúdicas y analgésicas, es decir, sirve para el tema de las alergias. Como les dije, el paludismo que es producido por una bacteria que se llama Plasmodium vivax. Entonces, como es un antibacterial tan fuerte, les decía que por eso en algunos casos lo han querido utilizar para el tema del COVID-19, pero pues no funciona, no hay un protocolo que diga que todas las personas puedan utilizar la cloroquina, que es un derivado de esta quinina. Bueno, continuamos con la muscarina. La muscarina es aislada de un hongo que se llama Amanita muscaria o también recibe el nombre de hongo mosca. Fue aislado desde 1869. Es un activador del sistema nervioso parasimpático periférico, es decir, de todo lo que tiene que ver con la parte del movimiento. Puede llegar a generar la muerte porque digamos que al generar ese sistema puede tener problemas a nivel del corazón, o sea, como acelera, digámoslo así, el funcionamiento de este sistema, entonces hace que el corazón tenga que trabajar mucho más rápido y genera un paro cardíaco. Y fíjense que el antídoto es otro alcaloide, que es la atropina. Cuando las personas tienen problemas a nivel cardíaco, les colocan esa atropina para hacer el proceso de reanimación. También es un sólido, ya que vemos que tiene presencia de oxígeno en su estructura. La piperina. La piperina es un alcaloide de la pimienta negra, ¿sí? Proviene de la pimienta negra y es el que le da como la característica a esa pimienta. Generalmente es de uso medicinal tradicional y como insecticida, no tiene efectos negativos, no, pues igual tampoco lo utilizan como droga ilegal, ¿no? Simplemente es un producto del metabolismo de la pimienta. Tenemos también la escopolamina. La escopolamina la encontramos en plantas solanadas que se llaman escopolia, beleño, mandrágora y hay otras también de las cuales se puede obtener. En el caso de la escopolamina, el problema es que es un depresor de las terminaciones nerviosas y del cerebro. Entonces, como es depresor, entonces evita que las sustancias que estimulan el sistema nervioso parasimpático, o sea, el de la alerta, el que nos genera como esa sensación de peligro y todo esto, el que genera todas esas partes, queda anulado. Entonces produce somnolencia y produce pérdida temporal de la memoria. Por eso es que a las personas que drogan con escopolamina, pues la roban o cualquier cosa les hacen y las personas cuando vuelven en sí no tienen ni idea de qué fue lo que pudo haber sucedido, porque hay pérdida temporal de la memoria. En el caso, por ejemplo, medicinal, se emplea para tratar el mareo, para tratar las náuseas en los viajes. Entonces, este mareol y todo eso, pues puede tener unas más dosis de escopolamina o de algún alcaloide que produzca el mismo efecto. También es antiparkinsoniano. Las personas que tienen problemas de Parkinson pueden utilizar en dosis muy, muy bajas
y para dilatar las pupilas en oftalmología. Hay algunos exámenes oftalmológicos que implican que hay que dilatar la pupila para que se pueda hacer el examen adecuadamente, el análisis adecuadamente. Entonces ahí también hay medicamentos que tienen como principio activo la escopolamina. No se llaman escopolamina, no es que usted llegue de, ay, me va a aplicar escopolamina en el ojo, no, sino son medicamentos que tienen como base parte de estos compuestos. Ok, me están preguntando por el tiempo de duración del efecto de la escopolamina. Eso depende, eso depende del organismo, ¿sí? Recuerden que pasa el sistema nervioso y cada persona pues tiene, organismo tiene en un efecto diferente y también va a depender de la dosis. Si la dosis es muy alta, inclusive pueden llegar a matar a una persona con escopolamina. Si depende de la dosis que utilicen, entonces a veces puede ser corto, puede ser cuestión de unas horas, o a veces la persona puede durar días sin recuperar la memoria. Entonces, depende de la dosis y del organismo de la persona. No entiendo tu pregunta. Profe, que pues cuando echan la escopolamina esa, se la echan a alguna bebida, ¿no, profe? Eso pues tiene como que algún cambio en la escopolamina o en el efecto, algo No, así. no, es una mezcla. La estructura como tal sigue siendo la misma. Las funciones no se pierden porque no se genera ningún tipo de reacción química que afecte en sí la estructura de la escopolamina. Lo que pasa es que ella es soluble, ¿sí? Entonces, como es soluble, pues y para que la persona de pronto no la perciba, pues simplemente se aplica. Además que no tiene un olor así como muy característico, o sea, que sea fácil de detectar y por eso también en el caso, por ejemplo, de las bebidas, lo colocan allí en los jugos para, para generar pues esas, pues que la persona no perciba esto, ¿no? Aunque de todas maneras hay otro tipo de drogas de estas, como por ejemplo que simplemente con la inhalación ya producen un efecto. Entonces, o algunas de ellas con el simple roce, por ejemplo, que la colocan en las manos o en alguna otra. Por ejemplo, hace unos días estaba leyendo de un tema de ahora los robos, ¿no? Con el tema del gel antibacterial. Entonces, que a la persona en la calle que no, que mire, que el gel, que aplíquese, que esto, que mire que tal, y ahí en el gel antibacterial va también incluida la sustancia, entonces cuando la persona se la unta al cabo de un tiempo, entonces empieza a sentir los efectos de esta droga, ¿no? Entonces hasta eso, no puede uno confiarse de que por ahí en la calle le ofrezcan, no, mantenga su propio gel. Ok. Y por último, tenemos la ergotamina. La ergotamina es el principal alcaloide de una planta que se llama cornezuelo. Es un hongo que parasita a diferentes plantas, de ellas a un cereal que se llama centeno, ¿sí? Entonces, ese cornezuelo, que es un hongo, de los hongos también salen eh, alcaloides, no solamente de las plantas. Entonces, es un vasoconstrictor. La ergotamina hace parte de los medicamentos que son para prevenir la migraña. Entonces, como en el caso de la migraña se genera una tensión a nivel de las arterias también, entonces él es un vasoconstrictor para prevenir ese tipo de enfermedades. Entonces, ya las personas que están en tratamiento hace parte del principio activo de algún medicamento. Vuelvo y repito, nosotros nunca vamos a medicamentos que se llamen como se llama el alcaloide. No, simplemente tienen una composición o desde su composición es ese alcaloide y tienen nombre químico. No lo vamos a encontrar con el nombre común.
Entonces no vamos a decir, ah, no, es que este tiene ergotamina, este tiene escopolamina, no, con el nombre químico de acuerdo a la estructura de amina o de aminoácido que tenga, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en la composición de cualquiera de esos medicamentos, de pronto exceptuando la cafeína, porque pues no es una droga que se considere ilegal. Y por eso, por ejemplo, esos medicamentos que son antidepresivos tienden a ser adictivos. Entonces, la persona que, por ejemplo, se acostumbra a utilizar pastillas para dormir, entonces se le puede convertir en una adicción porque todo el tiempo va a estar condicionado a que si no toma esas pastillas, pues no se va a poder quedar dormido y eso lo que hace es un proceso en el sistema nervioso que debería trabajar eh, naturalmente, ¿no? Pero pues son para casos especiales, ¿no? Para casos donde no funciona de esa manera. Bueno, eso en términos generales. Hay muchos otros alcaloides. Les dije que eran más o menos 5.000, pero pues obvio, no podemos hablar de los 5.000 alcaloides en una clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que sea seria, no, señor Guacanini? Ah, bueno, me preguntaba acá Santiago que se le coloca algún ácido. Ya en este caso podemos generar alguna reacción química, ¿no? Porque hay sustancias que sí pueden interactuar con si no es soluble, no es una mezcla, podemos generar un cambio en la estructura de la sustancia y de pronto pues hacer que pierda sus características, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo que les decía de algunos medicamentos que van a servir para contrarrestar los efectos de algunas de ellas. Pero si ustedes se fijan en los casos de adicción, en la mayoría de los casos lo que se trabaja es desintoxicación, porque el organismo queda tan eh, acostumbrado a este tipo de sustancias que necesitan que él solito las vaya eliminando. No es generar otro daño colocando otro medicamento que tendría que ser el efecto contrario y que también puede llegar a causar daños casi siempre en el sistema nervioso. Casi siempre lo que se ve afectado es el sistema nervioso central y el sistema nervioso parasimpático, que es el que tiene que ver con toda esta parte de las reacciones, de nuestras reacciones frente a las situaciones del entorno. Les decía, al estado de alerta, a todos ese tipo de cosas que son parte del sistema nervioso, que son las que se ven afectadas justamente por este tipo de sustancias. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es todo con respecto al tema de alcaloides y nos volveremos a encontrar entonces la próxima semana. Tenemos la última hora de clase normal durante la semana. Evaluaciones van hasta las 12:30. Entonces nos encontramos el día lunes a la 1:30 en clase de microbiología. Bueno, y de PECs nos vemos el sábado. Que Dios los bendiga, que tengan excelente resto de día. Ya pueden pasar a su descanso. Chao, chicos.